Hey, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Soy Iván Efemula, periodista y crítico de cine, y hoy os voy a hablar de Los Archivos del Pentágono, la nueva película de Steven Spielberg, un director que a mí personalmente me encanta y además creo que estaréis seguramente de acuerdo conmigo, es uno de los mejores directores del cine moderno. La película está basada en hechos reales y ambientada en junio de 1971, cuando los principales periódicos de Estados Unidos, entre los que se encontraban el New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión. A pesar de los problemas que les podía acarrear, decidieron informar sobre unos documentos del Pentágono acerca de la guerra de Vietnam y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno que había durado 4 décadas y 4 presidencias estadounidenses. En ese momento, Katharine Graham, primera mujer editora del Post, interpretada por Meryl Streep, y el director Ben Bradlee, Tom Hanks, intentaban relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al New York Times y luchar contra el intento de la administración Nixon de restringir la primera enmienda, generando un debate sobre la libertad de expresión que hizo historia. Para empezar, quiero advertiros que esto es un tipo de película que, aunque a mí me haya encantado, quizás no es del agrado de todo el mundo, básicamente por el tipo de película que es. Es un género al que podríamos definir como película de despachos. Los personajes tienen un conflicto, digamos, profesional, una lucha contra el poder, y todas las escenas giran en torno a ese conflicto y a la hora de tomar una decisión, qué consecuencias podría tener para su profesión, sus carreras o la existencia del propio periódico. Entonces todo sucede en despachos, en habitaciones, en la casa de los protagonistas, en reuniones en restaurantes o como mucho en la redacción del periódico. Sin embargo, un guión muy bien escrito y sobre todo la maestría de Spielberg en la dirección hacen que la película resulte muy entretenida. A mí, sinceramente, lo de Spielberg me parece flipante. Es un director cuyas ideas solo me parecen comparables a otros genios como Hitchcock o Scorsese, por poner dos ejemplos, en el sentido de que tienen soluciones visuales a situaciones muy complejas que podrían resultar muy densas o muy aburridas en manos de otro director, y él consigue darle un dinamismo con movimientos de cámara muy originales, encuadres muy acertados, travelings, giros de cámara, panorámicas súper imaginativas que hacen que la película tenga un gran dinamismo y que en todo momento estés enganchado a la tensión que te genera gracias a la dirección este director con la historia que nos está contando. Por otro lado, al estar ambientada en los años 70, Spielberg toma todos los referentes del cine de esa época, una década en la que el cine fue sensacional y quizás la única en la que fue puramente cine adulto, sobre todo si lo comparamos con la inocencia del cine de los años 60 o el infantilismo que vino después en los años 80. Si sois amantes del cine de los 70, adulto, político, complejo y con una épica basada en los personajes, aquí os vais a sentir como en casa y os vais a recordar a películas tan memorables como por ejemplo Todos los hombres del presidente, con la que guarda muchas cosas en común. Si sois fans de Todos los hombres del presidente, seguramente esta película os va a encantar, no solamente porque sean muy parecidas y tengan muchas cosas en común, sino porque prácticamente podríamos decir que Los Archivos del Pentágono se puede considerar su precuela. Así que valoro mucho que la propuesta recupere un estilo de películas que ya no se hace, pero que también nos hable de un periodismo, un estilo de periodismo que tampoco ya existe. Yo soy periodista y tengo debilidad por este tipo de historias, probablemente porque yo no he vivido esa época y me ha tocado, por desgracia, un momento que ya podríamos considerar en decadencia. Entonces me fascina esa épica que tenía el periodismo, al menos como quedaba reflejado en los años 70 y como queda reflejado en esta película, un periodismo combativo, con medios, que tenía una motivación para cambiar las cosas y para luchar contra el status quo y revelar secretos que realmente trascendían y podían hacer que las cosas fueran diferentes y que el mundo fuera un poco mejor. Y unos periodistas que creían en lo que hacían y que luchaban con todas sus fuerzas por hacer su trabajo como creían que debían, por la sociedad, por los ciudadanos y por sus lectores. Por descontado que Tom Hanks y Meryl Streep hacen unas interpretaciones espléndidas, es cierto que no hacen nada que no les hayamos visto ver antes en otras películas, pero eso no quita que el nivel de interpretación está muy alto en esta película.
Me parece especialmente interesante el papel de Meryl Streep como primera mujer que fue editora de un periódico, porque le da una perspectiva feminista a toda la historia que me parece que aporta mucho, sobre todo visto desde los tiempos actuales. Creo que todo lo que nos cuentan sobre cómo tuvo que evolucionar esta mujer, cómo tuvo que empoderarse y cómo tuvo que luchar en un mundo prominentemente masculino, hace que la historia sea todavía mucho más grande, tenga más matices y sea mucho más interesante en general. Además, no es casualidad que Spielberg haya decidido rodar esta película justamente ahora, tal y como está la profesión de periodista y con Trump en el poder y las cosas que han sucedido políticamente últimamente en Estados Unidos. Lo único que podría decir negativo de esta película es que si no conoces muy bien la historia de Estados Unidos, como es mi caso, porque básicamente no soy americano, es posible que te pierdas un poco al principio, ya que hay mucha información y es un poco complejo todo el caso que nos están planteando. Afortunadamente, como la película está muy bien escrita y muy bien contada, enseguida te vas enganchando y vas entendiendo todos los pormenores de la historia, que en realidad no es tan compleja, solamente que necesitas un tiempo para poder entrar. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 8. Y esto es todo por hoy, espero que vayáis a ver la película porque de verdad que vale la pena, y cuando lo hayáis hecho me dejéis un comentario aquí debajo en mi canal de YouTube, y si todavía no lo habéis visto también me podéis comentar, por ejemplo, cuál es vuestra película favorita de Steven Spielberg. Me podéis seguir por las redes sociales, soy @IvanFemula en Facebook, Twitter o Instagram, y me podéis dejar también allí un comentario. Podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy IvanFemula y nos vemos en los cines.